Ahí ustedes tienen estrés y después resiliencia, las vamos a dar juntas. Y a propósito puse a Bugs Bunny, ¿qué hay de nuevo viejo? Porque al mismo tiempo que Walt Disney hacía nacer a Bugs Bunny, es cuando Celie y Cannon definían el estrés y vieron qué es lo que dice Bugs Bunny, ¿no? What's New Fork, y vamos a hablar de eso. Si hay realmente tantas novedades o no hay tantas novedades. Primero entonces que esto, ahí dice resiliencia versus estrés, tenemos que definir, porque el estrés es la reacción ante una crisis. Entonces definamos crisis. Y si definimos crisis, en los ideogramas chinos, crisis es peligro más oportunidad. O sea que ya los chinos, con su cultura milenaria, te nos enseñan que cada crisis debe servir para crecer. O sea que cada crisis no nos debe estancar, sino que debe servir para crecer. Pero ya entonces lo que sabemos hoy, que uno puede responder a las crisis con vulnerabilidad. Esto quiere decir ser vulnerable, no crecer, reaccionar y tener distrés, o con resiliencia, que es responder a las crisis saliendo fortalecido. Vamos a tratar de aprender cómo nacemos o nos criamos resilientes. Volviendo al concepto de estrés, que entonces era cómo reaccionamos ante las crisis, en 1929, al mismo tiempo que nacía Bugs Bunny, Cannon decía que el estrés, que en realidad, ante cualquier situación amenazante, yo tenía una reacción de lucha o de huida, el famoso fight-flight, que ya lo hablamos esta mañana. Celie, años más tarde, al que le debemos la palabra estrés, nos habló del síndrome general de adaptación y de una respuesta autonómica y de una respuesta adrenal. Hasta acá, Cannon y Celie hablaban como que todos éramos iguales, que todos respondíamos igual ante cualquier situación estresante. Pero en realidad, los modificadores de esto, y me parecen maravillosos, son los cognitivistas que dijeron, no caramba, todo estrés no es igual para cada uno. Hay una evaluación cognitiva fundamental, por lo cual un estrés, la misma persona puede ser estresante, él no es estresante para mí, es amigo, y puede ser estresante para un alumno que le va a tomar examen. O cualquier situación está mejor abordada por algunos que por otros. Entonces dijeron, esto no es tan automático, hay una evaluación cognitiva. Y la mejor definición es la de Bohus, otro cognitivista, que dijo que la respuesta al estrés depende de las características y duración de los estresores, del afuera, de la posibilidad de controlar o predecir una situación. Si yo sé que me voy a poner nerviosa en un examen, ya voy a ir predispuesta distinta al quinto examen o el que se tira por el paracaídas, como decíamos hoy. De las estrategias de afrontamiento psicológicas y de los sistemas biológicos de respuesta. No sé si el año pasado presenté este libro, porque no lo puedo creer. Hay un gran profesor de psiquiatría, en realidad hace más que nada adicciones, en mi país, que se llama Kalina. Y el doctor Kalina siempre me había dicho, cuando vino Celie a nuestro país, pidió que la palabra estrés no se tradujera a ningún idioma, porque la palabra estrés viene de la física de los materiales, y entonces, esto porque estoy casada con el ingeniero, que ahora me interesa esto. Este Romanel es ingeniero, el anterior era médico. Entonces, un material se estresa cuando viene un impacto y el material absorbe el impacto y se deforma. Un material es resiliente cuando viene el impacto, el material lo absorbe pero vuelve a su lugar. Por ejemplo, uno podría decir que las Torres Gemelas se cayeron por la falta de resiliencia o el enorme estrés de los materiales que estaban construidos. Si las Torres Gemelas hubieran estado construidas, Trump ahora me viene a deportar, si las Torres Gemelas hubieran estado con un material resiliente, el avión las hubiera pasado por el medio, hubiera generado un boquete, pero no se hubieran caído. Después les voy a contar de otro modo que hacen los materiales. Pero entonces, Kalina decía, no quiere que estrés se traduzca. Y los libros de Celie estaban obviamente agotados en todos lados. Ya hace como 8 o 9 años, en mi país se hace, no, hace 30 que se hace, lo que se llama la Feria del Libro, que se hace en muchos países. Y entonces a la semana siguiente de la Feria del Libro, los libreros sacan a la calle, a la vereda, mesas con libros a un valor irrisorio.
Entre los libros, yo caminando al consultorio desde mi casa, entre los libros que había valor irrisorio, como si les digo hoy $1, estaba la biografía de Susana Jiménez, de Moria Kazán, todas las actrices de... Y de pronto estaba este libro. Entonces le digo al librero, perdóname, ¿este libro está $1? Y sí, ¿quién me lo va a comprar? Yo le dije, este es el tomo 1, hay un tomo 2. O este es el tomo 2, hay un tomo 1. O sea que me compré el libro de Celí, lo cual me parece increíble, pero resulta que ahí después lo llamé a Kalina y le dije, che, escúchame, Celí en su libro, esto es la edición española del libro de Celí, ahora les muestro quién lo tradujo, dice sufrimiento. O sea que Celí dijo, no quiero que traduzcan la palabra, pero él la había traducido, como si fuera sufrimiento en los materiales también, ¿no? Lo que a mí me molesta, pero ya me acostumbré, es que la hemos castellanizado, ¿no? Y todos escribimos acento, ese menos. En mis primeros libros, estrés está escrito así. Y el editor me lo había corregido. Y yo dije, es mi libro, me lo volvés a poner como estaba. No sé para qué ya en el segundo dije, para qué me voy a pelear. Ven que yo soy confrontativa de entrada, como con las maestras. Después digo, ¿para qué me voy a pelear? Pero en este libro, que me parece una maravilla tenerlo, y sobre todo ese precio, dice, fisiología y patología de la exposición al estrés. Otra vez sufrimiento. Tratado basado en los conceptos del síndrome general de adaptación y de las enfermedades de adaptación por Hans Selye. Acá está quien lo tradujo, que igual dejó estrés, no le puso estrés en castellano. Este es el tomo 2. Y fíjense lo que dice Selye. Selye pone sufrimiento y pone mujeres famélicas en Denver, ciudad del norte de la India, durante la época de hambre de 1931. O sea que su concepto de estrés realmente era sufrimiento. No olvidemos nunca que aunque en el mecanismo íntimo del sufrimiento actúa un complicado sistema de hormonas, enzimas, potenciales eléctricos de acción de los nervios, es aquí como el sufrimiento implora ayuda ante los ojos humanos. Lo cual me emociona, ¿no? Porque todo el libro va a ser de esto, pero le puso la foto de algo, de un desastre humanitario. Toda la vida, incluso en su aparente desemejanza con lo inanimado, es una cuestión de grado. Por esto ninguna generalización sobre la vida puede ser totalmente cierta. Y esto es real, es lo que hablábamos de las ventanas terapéuticas, en neurohormonas, en mimos, en todo. Entonces, habiéndoles presentado lo que para mí es una joyita invaluable tenerla, es que dijimos que Cannon había dicho fight y flight y que los cognitivistas, como les adelanté hoy, habían puesto fight, flight, faint, freeze. Y acá es algo muy interesante, porque ya Kretschmer, otra vez, si queremos novedades volvamos a los clásicos, después leamos el DSM, pero primero volvamos a los clásicos, Kraepelin, Kretschmer, Schneider, Bleuler. Y entonces ya Kretschmer, después retomado por la escuela alemana de Kleist, Monchablon es el que defiende la escuela alemana en mi país, habían dicho que había 3 formas endógenas de reaccionar ante la amenaza, con las cuales yo nacía. Esto dijo el gran Kretschmer. Kretschmer es el que decía, no sé si se acuerdan, que toda la patología psiquiátrica eran exageraciones de los trastornos de personalidad. Entonces, esa frase de Kretschmer es famosa. Entonces ya Kretschmer decía, uno nace pudiendo reaccionar de forma epiléptica, de forma histérica o de forma catatónica. Fight y flight, epiléptica, faint, histérica, freeze, catatónica. O sea que nada nuevo bajo el sol. Pero lo bueno de saber esto es que Kretschmer decía uno nace, y en un librito muy interesante también y muy chiquito también, tiene un libro que se llama Histeria, reflejo o instinto, y muestra cómo hay pececitas histéricas. Pececitas que cuando no quieren copular se inmovilizan. Obviamente, esto muestra que evolutivamente ya hay una forma de reaccionar histérica de inmovilización. Pero no es la pececita que dice, ah, no, este no me gusta tanto, voy a esperar al próximo que a lo mejor tiene más lindos ojos o hace mejor el amor y entonces a este no le doy bolilla como haría una histérica de las nuestras. Sino que es una forma evolutiva de cuando no conviene copular en ese momento. Pero entonces, Kretschmer define a la histeria en animales sin útero, ¿no? Segismundo, ¿se acuerdan que le puso histeria por el útero?
Estos son conductas muchísimo más arcaicas. Y es lo que decíamos de cruzar la calle, de que uno no sabe cómo va a reaccionar ante una amenaza, precisamente porque no conoce, después de 2 o 3 veces sí, cómo es su forma endógena de reaccionar. Y acá me voy a poner de pie, porque esto va a ser, para mí es muy fácil explicarlo, pero es todo lo que pasa cada vez que tenemos una amenaza. Llamémoslo amenaza, llamémoslo situación aversiva, llamémoslo conflicto, llamémoslo peligro, llamémoslo alerta, llamémoslo crisis. Siempre pasa lo mismo. Acá tenemos una vieja conocida de la segunda diapositiva que les mostré, la amígdala. La amígdala, dije, era el gran procesador del sistema límbico, que era la que me hacía tener estas conductas, fight, flight, faint, freeze. Cualquier sensación de amenaza o miedo externo entra por los órganos de los sentidos, auditivo, visual, sensorial, pasa por el tálamo es el gran filtro del sistema nervioso central. Otra cosa que los esquizofrénicos tienen es menos filtro talámico. Por eso tampoco pueden determinar la importancia de cada cosa. Entonces, lo que me llega de afuera pasa por el tálamo y llega a la amígdala. La amígdala va a tener que decidir. Sin embargo, no todo pasa por el tálamo. Lo visceral, lo que decíamos de Damasio, y por eso yo digo que todo es somatopsíquico y no psicosomático, lo de Damasio viene directamente. El dolor, si yo tengo ahora en este momento un dolor de barriga o una taquicardia, no pasa por el tálamo, llega directo a la amígdala, porque es una señal de peligro inmediato que pone en riesgo la vida. La amígdala, como dijimos en eso, le va a decir al hipocampo, che, esto que me viene de afuera, ¿lo conozco, me quedo quieta o respondo con alguna de las Fs? A esta misma amígdala, esto es sistema límbico, ¿se acuerdan? Lo va a ayudar esto, que es el sistema, parte del sistema paralímbico. Para que la amígdala no dispare, el sistema paralímbico, que es la tercera diapositiva que vimos, va a tratar de decir, no vale la pena. ¿Se acuerdan? Jerarquizar, valorizar, dar importancia. Va a decir, che, no respondas a esta tontería. Mejor quédate quietita, aunque el hipocampo te dijo no lo conoces, quédate quietita. Entonces, ¿quiénes le van a decir quédate quietita? Los paralímbicos, chicos, de precisamente los de la tercera diapositiva. El prefrontal, cognición, el orbitofrontal, censura moral, el gyrus cinguli, ansiedad, las cortezas, las asociaciones corticales, las cortezas asociativas, la sustancia gris periacueductal. Esto yo lo saqué hace 5 o 6 años de un libro de neurobiología. Lo anterior lo hice hace 25, el mundo me copia, les dije, ¿no? Pero acá está re prolijito. Entonces, si el sistema paralímbico no puede frenar a la amígdala dispara. ¿Cómo dispara? Con el locus coeruleus, saben que produce noradrenalina, o sea que me va a hacer tener reacción de miedo, con el núcleo de la stria terminalis, que es un núcleo también que va a ser noradrenalina y acetilcolina, y entonces la amígdala hace que se active todo esto. Y todo esto es el estriado motor, el estriado, los ganglios basales neurológicos. ¿Qué hacen? Que me active fight o flight, agreguemos faint o freeze. Va a activar también a los núcleos del trigémino y facial, la expresión facial de miedo. Va a activar también al núcleo parabraquial, que me va a hacer hiperventilar. Yo tengo miedo, disnea. Me va a actuar sobre el núcleo dorsal del vago, con lo cual voy a tener lo que en mi país se llama CAPREX, que lo conté el año pasado. ¿Y qué es el CAPREX? Necesidad de orinar, necesidad de defecar, bradicardia, úlceras, puede ser taquicardia, aumento de la presión, sudoración, piloerección, dilatación pupilar, todo lo que hace la amígdala en el sistema nervioso autónomo. Y como si esto fuera poco, va también al hipotálamo y hace todas las respuestas neuroendocrinas de miedo. O sea que la amígdala, vuelvo a repetir, que es el gran efector del sistema límbico, el que nos defiende teóricamente. Le pregunta al hipocampo, lo conozco. Si el hipocampo le dice no lo conoces, tiene un montón de sistemas paralímbicos de freno para que lo que viene de afuera no le haga activar todo esto. Si activa todo esto, ya es el procesamiento de una amenaza. Entonces,
La recepción del miedo, amenaza o no familiaridad es en la corteza después que pasó, que viene de los sentidos, las cortezas asociativas. El filtro es talámico. El procesamiento que va a decidir una conducta instintiva con la cual nazco es la amígdala. Primero, mnésicamente le preguntó al hipocampo, para tratar de que estos no disparen, hay una posibilidad de que lo frene lo paralímbico. Por eso puse procesamiento defensivo, autovivencial y cultural. La suma algebraica de todos los anteriores, ganen los que quieren huir o luchar, o ganen los que quieren tranquilizarse, dan los procesadores de respuesta, que en el núcleo parabraquial va a ser la disnea, que en los núcleos trigéminos faciales va a ser la expresión del miedo, que en los núcleos estriados dorsales o neurológicos va a ser la respuesta motora, de irte o quedarte, y que en el hipotálamo simpático y parasimpático va a ser lo que les definí recién como CAPREX en mi país. Y esto es para mostrarles, o sea, que eso es como procesamos cualquier amenaza. Teóricamente, después de eso deberíamos aprender de esa amenaza. Aprender de esa amenaza para volver a no, con lo que dijimos, una crisis es algo que me hace aprender, para no volver a tenerla mal. Y entonces, esto me explica, y otra vez lo de que es más fácil que Lacan, la neurobiología me lo van a entender. Factores ambientales son estresores o amortiguadores. Cachetada, caricia. ¿Qué hacen cuando a mí me dan una cachetada o una caricia? Primero lo evalúo cognitivamente y simbólicamente. Simbólicamente límbica, cognitivamente están puestos al revés, cortical. O sea que digo, ¿esto es bueno para mí o no es bueno para mí? Eso sería cognitivo, lo conozco. Lo límbico, ¿me gusta o no me gusta? ¿Qué sé yo? A las sombras de Grey le gustaba la cachetada. O sea que me gusta o no me gusta es independiente de otra persona, es lo que uno dice. Si paso la evaluación cognitiva conductual y me sigue pareciendo un estresor, ¿qué hago? ¿Quiénes van a aparecer? Los aminoácidos excitatorios inhibitorios rápidos. Biología es fácil. Si son los que aparecen en menos de un minuto, ¿cómo no van a ser los primeros? Por eso se llaman rápidos. Entonces aparece el glutamato, que es el que aumenta el excitatorio más rápido, o el GABA, que es el inhibitorio más rápido. Es la percepción inmediata del estrés. Si sigue el estrés, y acá es importante, porque siga el estresor, o porque siga en mi cabeza el estresor, o porque simbólicamente yo creo que puede volver el estresor, o sea que en duración, en emoción, en tiempo, en intensidad, si sigue el estresor, ya esto se agotó. Entonces, ¿quiénes vienen? Los neurotransmisores, que tardan más de 5 minutos en aparecer. Noradrenalina, serotonina, adrenalina, dopamina, acetilcolina, histamina. Respuesta de corto plazo neuroquímica. Si sigue el estresor, otra vez, en intensidad, en duración, en frecuencia o en imaginación mía o en importancia que yo le doy al estresor, empieza un tercer sistema que es mucho más lento, que lleva días a meses, que es la CRH, los opioides, la oxitocina y la vasopresina, de los que hablamos hoy. Pero entonces esto dice respuestas de largo plazo neurohormonales. Primero, entonces, aminoácidos excitatorios inhibitorios rápidos. Segundo, neurotransmisores. Cuando sigue, hago esto, que esto es memoria eterna. O sea que, el cachetazo que me hizo segregar CRH, me lo voy a acordar toda la vida. No me lo voy a desacordar enseguida como si fuera acá. Pero lo más importante es esto, que en cada una de las fases hay respuestas en conducta, fight, flight, en emociones, me gusta, no me gusta, o en cogniciones, lo repito o me voy. Y cada una de estas vuelve a estimularlo de arriba. O sea que, para poner el ejemplo que pusimos recién, la chiquita esta que estaba con el de Sombras de Grey y que descubrió que le gustaba el sexo osado, entonces después llegó acá y dijo, che, pero no está tan mal. Entonces la próxima, me da placer, no displacer. Entonces la próxima vez que viene el cachetazo, lo toma como una caricia. En esto, y entonces la evaluación cognitiva y simbólica va a ser, él me quiere mucho, por eso le gusta hacer esto conmigo. Y no les digo nada, sin ser tan exagerada en la literatura, lo que vemos también en la mujer golpeada.
¿no? Que evalúa esto como es porque me cuida. Me cela porque me cuida, no me deja ponerme lo que quiero porque me cuida. O sea que es importante ver cómo todo lo neurobiológico termina impactando en esta evaluación cognitiva y simbólica. Esto ya lo saben de memoria, pero entonces esto que les mostré de depresión también está en estrés crónico. Recordemos, lo que vamos a ver, sobre todo mañana, van a haber muchas diapositivas repetidas precisamente para que les quede. Yo mostré que en estrés crónico o en depresión había cortisol aumentado, ACTH aumentado, propio melanocortina aumentado, CRH aumentado, vasopresina. Dije que esta era más femenina y que esta era más masculina. Y que esta paradoja endocrinológica era porque acá algo funcionaba mal. Y esto hace que no todos los estreses sean iguales. También un poquito lo dejé traslucir hoy. El estrés agudo es la situación de amenaza para la vida propia o de la cría, esto algunos padres se lo olvidan, algunas madres pero menos también, con o sin adaptación. Sube el cortisol, tengo que tener el síndrome de adaptación, teóricamente me adapto. Hay gente que del estrés agudo pasa al crónico, se quedó siempre con el cortisol muy arriba, y hay gente que del estrés agudo, como mostré hoy, pasa al estrés postraumático, que es el 10% de la gente, que ante una situación de estrés agudo siempre le va a quedar el estrés postraumático. Guerra, abuso, chicas abusadas que entonces después no pueden tolerar una vida sexual normal o nunca satisfactoria. El estrés postraumático, como ya dije, es la respuesta crónica, biológica y cognitivamente a un estrés agudo. Sirena, me metí ahí abajo. El estrés crónico, en cambio, es una situación que compromete la homeostasis biológica o el equilibrio psíquico y predispone a la depresión. Cuando el estrés agudo se hace crónico es porque se va juntando lo que ya también dijimos hoy de la carga alostática. En esta charla les voy a enseñar a medir la carga alostática para que se la midan a los pacientes y la midan en ustedes mismos. Esto lo mostré hoy, de decir qué es lo que pasa en depresión o en estrés crónico con todo lo que está alterado, que se los hago cortito, es porque el aumento de cortisol no es, a pesar del aumento de cortisol, no se frena la CRH que les mostré, todos los efectos extrahipotalámicos, y acá sí ya puse disminución de la plasticidad de los receptores esteroideos centrales. Repito, con hiperactividad en la depresión, en el estrés crónico, porque se achicaron y se desensibilizaron. Y hipoactividad en el estrés adrenal, en el estrés postraumático, en la fatiga crónica, porque como no hay nada de cortisol, que lo vamos a ver mañana, esos receptores en la depresión, yo dije, están así, basta cortisol, no me toques más, me pudrí de vos, y abrieron el paraguas y se hicieron chiquitos. En cambio, cuando no hay cortisol, fatiga crónica, estrés postraumático, están así. Por favor, una molécula, aunque sea, llega una. Entonces, hay disminución de plasticidad hacia arriba o hacia abajo. Quiere decir, ya se los mostré, el tipo 1 y el tipo 2, que controlan la respuesta al estrés, la capacidad de adaptación y la cognición, porque ambos tienen, esta la tenía que haber mostrado hoy, dan el shut-off del eje córtico, límbico, hipotálamo, adrenal. Esto se los mostré, pero muchas cosas se las voy a mostrar 2 veces para mostrarles esto. Cortisol muy aumentado, depresión endógena, estrés crónico, cortisol muy aumentado, no se frena el eje porque, 10ª vez que lo decís, Andrea, los receptores de acá arriba dicen no tolero una molécula más de cortisol. Y del otro lado, depresión atípica, estrés postraumático, fatiga crónica, con esto que dije recién, por favor, cortisol, ven a mí. De hecho, cuando veamos mañana depresión, pero ya lo digo, la depresión atípica, para los que está descrita en el DSM, pero está descrita por clásicos, por Huber y Gross, alemanes hace mucho tiempo, es tan opuesta a la endógena que esta tiene hiperorexia e hipersomnolencia, y esta tiene anorexia e insomnio. O sea que son opuestas en el cortisol, pero son opuestas también en la clínica. Esto ya lo vimos. Pero para mostrarles, esto el mundo no me copia porque es la persona que más sabe de estrés postraumático en el mundo, que es la doctora Rachel Yehuda. Y Rachel Yehuda, fíjense cómo compara acá, el cortisol libre urinario
O sea que el cortisol en 24 horas, que yo les mostré en un trabajo nuestro cómo veíamos que estaba aumentado en la depresión, más en los bipolares que en los unipolares. Ella compara cortisol libre urinario con la cantidad de receptores a glucocorticoides en células blancas. No saca neuronas, pero saca linfocitos, plaquetas que tienen receptor de serotonina y de glucocorticoides igual al cerebro. Y acompáñenme en esto. Ella muestra cómo en la depresión hay mucho cortisol y entonces el receptor en el linfocito está así, igual que el que yo dije en hipocampo. Y ella muestra cómo en el estrés postraumático hay poco cortisol y el linfocito está así, como les mostré yo. ¿Por qué digo, acá están las otras patologías? ¿Por qué digo en realidad, ella lo presentó en el 2010, pero es una genia? Pero es una genia que además le dan un montón de números de Ns. Ns, ¿vieron la cantidad de Ns que para publicar un trabajo tiene que ser 20, el número de pacientes? Bueno, ella tiene miles. ¿Por qué? Porque vive en Estados Unidos. Y ahora lo voy a explicar. No solo porque le pagan por cada uno, es una mujer extraordinaria, sino porque empezó con los sobrevivientes de la Segunda Guerra para estudiar estrés postraumático. Y los yanquis le dieron el gusto a ella, queda mal que lo diga así, después de la Segunda Guerra con Vietnam, Corea, Afganistán, Irak. O sea que siempre tiene gente nueva para estudiar el estrés postraumático. Terrible, pero es así. Y lo último que estudió, que esto sí es más maravilloso, fueron las mujeres embarazadas que pasaron por las Torres Gemelas y no les pasó nada. O sea que eso es lo que ella tomó, no les pasó nada porque no les tocó ni una esquirla, pero sí demostró estrés postraumático en muchas de esas embarazadas que físicamente no habían tenido nada y cortisol bajo de por vida en el bebé de la embarazada. Lo maravilloso de Rachel es que hace unos años, en otro congreso, antes del 2010, le preguntaron, Rachel, ¿vos qué pensás de darle a la gente que va a una guerra beta bloqueantes para antagonizar la reacción del sistema nervioso autónomo? Beta bloqueantes para que no tengan estrés postraumático cuando vuelvan de la guerra. Y ella contestó, si yo le doy propanolol a todos los soldados, estoy previniendo que les pase algo al 10% de los soldados. Y estoy, porque es el porcentaje de estrés postraumático, y estoy jorobando porque le disminuyo el tiempo de reacción al 90% de los soldados. O sea que en el 90% de los soldados yo preciso que la amígdala funcione y que el soldado se proteja en el fight, flight, o se haga el muerto a lo mejor, para que no lo maten de nuevo. Todas las F me van en el soldado, pero no puedo evitar los otros 10. Hoy hay algunos, les voy a mostrar uno, algunas cosas por las cuales se puede intuir quién va a ser un estrés postraumático. Y se trata de no mandar a la guerra o donde sea, a gente que va a ser o que tiene más predisposición a ser un estrés postraumático. ¿Qué hay en la sexualidad en el estrés crónico? Supresión de la LH-RH. Hay un incremento de la actividad del eje adrenal, hay un incremento de los opioides, incremento adrenal, incremento de los opioides, incremento de la sensibilidad generadora de pulsos. Esto hoy no lo vamos a ver, me parece que sí, en neurología diferencial de género se los voy a mostrar. Cómo la menarca está determinada porque cambian los pulsos de secreción de esto, de la LH-RH. Prolactina y estrés, que hoy hablamos de que la prolactina era una de las primeras cosas que reaccionaba al estrés agudo. Acá, ya la vimos a esta diapositiva también. Entonces dijimos, si reacciona al estrés agudo, pero ¿qué pasa? Agreguemos ahora. Si yo vivo en estrés agudo, chico en un orfanato, por ejemplo, resulta que después no voy a hacer poda sináptica. Resulta que después no voy a tener la misma respuesta a la inmunidad. O sea que resulta que no me voy a criar igual que el chico que se crió en otra casa. Porque todos los días, bueno, y vamos a hablar de barrios carenciados también, todos los días es, hoy comeré. Eso es un estrés agudo permanente. Ni siquiera es un estrés crónico, porque hay días que come. Es un estrés agudo permanente. ¿Hoy qué va a pasar?
Hoy mamá me va a mandar al colegio, hoy no tengo para zapatillas y no voy a ir al colegio. Hoy papá va a traer plata o está borracho dormido en la cama. Es un estrés agudo permanente. ¿Qué pasa? Acá estaba lo de los buzos. En el estrés agudo la prolactina aumenta porque aumenta el factor liberador de prolactina y disminuye la dopamina. Esto, vuelvo a decir, son los yanquis que tiran de paracaídas a gente. En el estrés crónico repetido ya lo tiré 20 veces al tipo del paracaídas, la prolactina está normal o sigue aumentada. Acá en realidad este está hecho en buzos, en vez de tirarlos, los sumergen. Según la adaptación. Obviamente todos sabemos que los yanquis pagan por esto, ¿no? O sea que por eso están en los diarios. Se solicitan voluntarios para experiencias fisiológicas. Esto se los esbocé hoy. En el estrés temprano la prolactina está aumentada. Y ahora les voy a contar los casos. Este señor Intevi, el endocrinólogo, hizo un muy interesante trabajo donde les hizo escalas de estrés temprana a pacientes con prolactinomas. Uno diría, bueno, yo les encajo a cada uno de ustedes una escala de estrés temprano, cambiaste de colegio, creías que tu papá quería más a un hermano que a vos, el tío te abusaba, esa espero que nadie conteste sí. Pero de todas maneras, es probable que todas tengan alguna cosa de estrés temprano. Pero ¿qué hizo Intevi? Lo comparó no con normales, sino que lo comparó con adenomas no prolactínicos. Es decir, con gente, como era el jefe de servicio de endocrinología del hospital más importante, con gente que tenía adenomas secretores de hormona de crecimiento, adenomas secretores del LHRH, o sea que comparó las prolactinomas con otros adenomas y vio 5 veces más experiencias traumáticas tempranas en los prolactinomas. Eso es como tan importante como que también se ve que en chicos adoptados hay más prolactinomas. Siempre cuento el caso de una paciente, todavía la veo, de hace ya como 10 años, jugadora compulsiva, que me la mandó una amiga que hace juego compulsivo. Me dijo, mira Andrea, es una border grave, muy impulsiva, no sé cómo sacarla de esto. Tiene una hiperprolactinemia con la cual yo no me animo, no sé si tendrá algo que ver. Te la puedo mandar y la estudiás. Me la mandó. La chica vino con la mamá. Mamá, que en ese momento la chica tenía deudas por $500.000. En mi país a los jugadores compulsivos que aceptan les hacen firmar una carta de intención que no pueden entrar a casinos y los tienen filmados. Pero ella se disfrazaba, es muy machona, es gay, profesora de gimnasia, y se disfrazaba, y por ahí ella usa siempre jogging y zapatillas, se disfrazaba de mujer fatal solo para entrar a casinos, con lo que le costaba mirarse en el espejo como mujer fatal. Y llevaba la cédula de la hermana, que la hermana es absolutamente femenina. Entonces, yo le empiezo a estudiar y la madre, que se había leído todo, dice, no, pero en realidad la doctora Susana le pidió una resonancia de cuerpo de silla turca, no tiene ningún adenoma, pero bueno, no será otra cosa, no será algo grave. Bueno, yo las preguntas, ginecólogo, cardiólogo, todo lo que vimos en prolactina. Y le digo, bueno, tampoco hay que exagerar, la vamos a estudiar, porque la prolactina aumentada a veces se debe solamente a experiencias traumáticas infantiles, abandonos, y la madre me dice, ella es adoptada. ¡Chan! Delante de la chica. Y la chica dice, vos me lo dijiste, pero yo nunca lo quise saber, ¿por qué ahora se lo contás? La chica, 22 años, ¿por qué se lo contás ahora a la doctora? Obviamente eso que iba a ser una entrevista de 45 minutos, llevó 1 hora y media, entre que era border, el control de los impulsos, lo que le decía la mamá. La chica está medicada con cabergolina. Ay, por eso la hermana era tan femenina, está adoptada en otro lado la hermana. Es una de las más maravillosas de las pacientes, dejó de jugar, está, por supuesto que gay sigue siendo, pero dejó de ser profesora de educación física y con su pareja gay pusieron una fábrica de bombones, que es algo femenino después de todo, ¿no? Y realmente es un encanto de persona. Y dice, nunca pensé que me podía jorobar tanto el haber sido adoptada. Es una familia maravillosa, los padres no biológicos que tiene. Estrés temprano.
Y estrés postraumático, como dijimos, la prolactina es de conducta errática, pero no responde ante un nuevo estrés. Un pibe que estuvo en la guerra puede tener prolactina aumentada, no aumentada, como si fuera adaptado o no adaptado, pero viene la sirena y no aumenta la prolactina. Aumenta primero el cortisol, al revés que en nosotros los normales, y recién después la prolactina. Y acá es otro grafiquito que parece muy difícil y es muy simple. Es como el estrés, cualquiera sea, altera la inmunidad. Y fíjense, un estrés inmune, me enganché una bacteria o un virus, obvio que va a producir alteraciones inmunológicas, celulares, humorales y secreción de citoquinas. Hasta ahí, échale agua, nos pasa a todos. Un trauma físico, me rompí la cadera, me caí del escenario, va a producir exactamente lo mismo. Un estrés físico, una cirugía, un paper que no termino, va a producir lo mismo, pero antes va a activar todo el sistema neuroendocrino. Acá dice hipotálamo, acá dice hipocampo, de hipotálamo dice CRH, hipófisis, de hipófisis dice hace ACTH, va a la corteza adrenal, pero también dice hace hormona de crecimiento, el grafiquito que les mostré hace un rato, también dice hace prolactina, también dice hace hormonas sexuales, también dice desde lo que es neurológico, la protuberancia para abajo y la médula activan al sistema autonómico, igual que lo hace el CRH directo. Esto hace que haya más noradrenalina, a lo mejor hablamos mañana en neuropéptido I, o sea que habiendo pasado todo esto, termina alterando la inmunidad también, pero no tan simple como alteración. Y si el estrés es psicológico, y otra vez llamémoslo conflicto, trauma, creencia distorsionada, María René que hace análisis transaccional, alguien que habla como padre y el otro que responde como hijo, lo que quieran. El estrés psicológico que quieran, hace lo mismo, pero ¿qué dice acá? Evaluación córtico-límbica. O sea que el estrés físico, cirugía, es casi igual para todos. El estrés psicológico no es igual para todos. Y otra vez, Gray. O sea que lo que es gratificante para uno puede ser terrorífico para otro. Y esto lo vamos a ver también mañana en depresión, pero siempre lo presento, porque esto es de Rosansky. Rosansky es un cardiólogo, lo publicó en Circulation como en el 08, pero en el 05 había venido a mi país, habíamos compartido una mesa de estrés, y él como cardiólogo presentó esta diapositiva. Por eso para mí tiene un valor incalculable. Acá dice estrés crónico, acá el cardiólogo me pone trastornos afectivos o de ansiedad, acá pone córtico, límbico, hipotálamo, pituito adrenal, sistema nervioso autónomo, conducta alterados. Acá dice que esto te hace lo que dijimos, una reactividad alterada a otros estresores, pero termina diciendo que el estrés crónico produce todo esto. Disfunción del sistema nervioso autónomo, resistencia insulínica, obesidad central, hipertensión, inflamación, activación plaquetaria, disfunción endotelial, disfunción ovárica, disminución de la densidad ósea y otros efectos. Y entonces es acá lo que yo ya dije hoy y repetiremos mañana, de entender que la depresión ya dejó de ser una enfermedad psiquiátrica. Mañana lo vamos a ver. O sea que la depresión ya es una enfermedad sistémica. O empieza en el cuerpo o termina en el cuerpo. Pero produce todo esto. Mañana les voy a mostrar por qué produce todo esto. Pero en realidad, por muchos mecanismos inmunológicos y por muchos mecanismos endocrinológicos, termina alterando todo el sistema. Eso mañana. Pero hoy sí les voy a decir, complicar esto, de que hablamos en la primera parte de que había un fenotipo vulnerable, que era lo que Freud decía una disposición. ¿Y qué sería hoy un fenotipo vulnerable? Alguien que tenga el sistema CRH probablemente desde que nació o desde que se crió aumentado, la tiroides y la hormona de crecimiento disminuida, el sistema inmune disminuido. Por el sistema inmune disminuido, fallas en los neurotransmisores y aumento de otros neuropéptidos. En lo único que se varía es en cómo tengo la dopamina y la acetilcolina. Si además de esto tengo dopamina baja, tendencia a la adicción. Les mostré esto.
de decir que este fenotipo vulnerable que recién describí es el que me hace que yo nazca, yo gracias a Dios no creo, discapacitadita para enfrentar nuevas situaciones en este momento y que entonces haga patología psicológica o somática. Y esto es lo que llamamos, hoy no tenía esta diapositiva, pero es lo que llamamos epigénesis, ¿sí? De cómo, repitamos, las vivencias infantiles o el estrés temprano hacen que mis genes callen o no. Esto no es tan fácil como uno lo dice, sino que epigénesis quiere decir que se metilan, que se desmetilan, que se acetilan, se desacetilan, que es cosas que protegen a los genes. Vuelvo a la genética. Tenemos 25.000 genes. Tenemos más partes vacías en el genoma, que son los promotores de genes, que partes que determinan el genoma. Es como si hubiera, cada gen fuera una letra y hay más espacios en blanco entre las letras. Lo que configura una página tiene más espacios en blanco, pero esos espacios en blanco es donde están los promotores de genes, que son por distintos mecanismos de crianza, pero no solo de crianza, tóxicos. Chernobyl. O sea que hay mecanismos tóxicos que también acetilan o desacetilan genes y que producen malformaciones. Medicamentos en embarazo. O sea que eso hace biológicamente que se expresen genes que no se iban a expresar o al revés, que no se expresen genes de protección que sí van a expresar. Y entonces esto es un poco lo que dijimos hoy en las generalidades, donde fenotipo es genotipo más ambiente y ahora se habla de genoma más ambioma. Y lo que está más de moda ahora es el proteoma, porque nosotros en genética decíamos un gen, una proteína. Gran error. Tendríamos 25.000 proteínas. En realidad, un gen, por algo que se llama splicing alternativo, puede hacer un montón de proteínas. ¿Qué proteínas hace o no hace un gen? Depende del ambiente. O sea, sigue siendo epigénesis. Y eso se llama transcriptoma, qué gen transcribe qué proteína, y se llama proteoma. Y entonces estamos en la época donde todo el mundo estudia el proteoma, el transcriptoma, en la era de los somas. Y además el ambioma. O sea, cómo el ambiente modifica eso. O sea que la genética se nos quedó muy, muy, muy atrás. Cuando uno habla de epigénesis, hay modelos animales de epigénesis. Esto es uno de los primeros estudios en rata a los que le hicieron estrés en las primeras etapas de la vida y los vieron con evaluación bioquímica desde la semana 6 de nacimiento hasta los 10 meses siguientes que la rata se muere. Y entonces lo que vieron es que se expresa en el estrés en la rata, hace que afecte el comportamiento porque hay metilación epigenética del gen de la vasopresina. ¿Cuál era? El de la agresividad. O sea que esta rata sometida a estrés mata más y es más agresiva que la rata que no tiene estrés. Y más aún, bueno, acá muy bien, porque una de ustedes me dijo que tenía que poner también el condicionamiento pavloviano, que es también lograr por un método temprano una respuesta permanente. O sea que la próxima vez que venga va a decir ahí pavloviano. Y ahora, para pasar a resiliencia, voy a decir que el estrés es la homeostasis fisiológica, sabiendo que podemos cambiar por homeodinamia. Pero les dije que el gran Celí había dicho, si usted no tiene estrés está muerto. No hay cambio de permeabilidad en membrana celular si uno no tiene estrés. Entonces, estrés no es igual a cero estrés. Distrés, que es la adaptación patológica, que es el estrés crónico, es lo que me dijo una vez una paciente que me dijo, lo mío es tan grave, Andrea, que no estrés es 4. Entonces yo digo que no hay que tener, ni estrés no tiene que ser igual a 0, ni estrés tiene que ser S4. Las medidas de carga alostática. ¿Cómo puedo saber si ustedes, si yo o si alguien, incluso hay nuevas ahora, ¿no?, tiene carga alostática? Se mide la presión arterial diastólica y sistólica para medir lo que se llama reactividad cardiológica, que obviamente generalmente tiene que ser similar a 6. Se mide el índice cintura-cadera para saber que no hay propensión a enfermedad metabólica, que generalmente tiene que ser 33%.
menos de 112 en hombre y menos de 88 en mujer. Yo tengo más de 88, pero soy metabólicamente sana, ya les conté. Se miden niveles séricos de colesterol bueno, como dice la gente, colesterol malo, y de acá se mide el índice de Castelli. Se miden los niveles plasmáticos de hemoglobina glicosilada, todos patrones metabólicos. Se mide sulfato de DEA. ¿Qué dije yo de la DEA? Que era la sustancia antiglucocorticoidea que me protegía. Se mide cortisol libre urinario nocturno para saber que no estoy en situación de estrés crónico. Y se mide adrenalina y noradrenalina nocturna. En mi país hay un proyecto que se llama Proyecto GEMA, donde tenemos ya más de 4.000 pacientes, no lo dirijo yo solo aporté a algunos pacientes, donde hacen todo esto y después ven si se responde mejor al prazolam o antidepresivos. Obviamente se responde mejor a antidepresivos. Dije que uno podía responder a la crisis con vulnerabilidad, responder a las crisis con distrés o con resiliencia, responder a las crisis saliendo fortalecido. Y entonces definamos resiliencia. Grottenberg, que resiliencia correspondería a la capacidad humana de hacer frente a la adversidad de la vida, superarlas y salir de ella fortalecido o incluso transformado. Es la capacidad de superar la adversidad y construir sobre ella. Como dijimos antes, resiliente es un material que recibe el impacto y vuelve a su lugar. ¿Quién es resiliente? El caucho. ¿Quién es resiliente? Los resortes, los colchones. Pero vivimos en una sociedad donde es lo más barato esos materiales, los resilientes. Y la gente resiliente tampoco es valorada. Y el material que se estresa se cuida más. Y les prometí, lo voy a decir ahora, por si después me olvido, que hay una tercera forma de reaccionar de un material. Puede estresarse, puede ser resiliente o puede ser ácrito. Ácrito, esto es re nuevo, chicos, esto es por el ingeniero, me lo enseñó. Ácrito quiere decir que el material tiene acritud. ¿Qué quiere decir acritud? Que absorbe el impacto, pero el impacto lo vuelve cada vez más duro. ¿Quiénes son los materiales con acritud? Los brillantes, los diamantes, por eso se usa la punta de brillante en los bisturíes. Es el único material que nada lo puede doblar y absorbe cualquier impacto. En el mundo en que vivimos, un colchón o un pedazo de caucho es muchísimo más barato que un diamante. O sea que vivimos físicamente valorando, al menos en dinero, los materiales ácritos. ¿Y quiénes serían? Esto sí es mío, no del ingeniero. La gente que tiene acritud, los caracterópatas. Gente que ante una border, gente que vemos todos los días en el consultorio y que tiene una experiencia nueva, se vuelve más patológica, no aprende de la experiencia. O sea que no solo no es resiliente, no aprende de la experiencia. Ya esto lo mostramos. Y entonces al haber mostrado esto, quiero mostrarles algunos ejemplos de cuál es la genética o las alteraciones genéticas. Perdón, esto es fenotipo resiliente, estamos hablando de resiliencia. O sea que acá dice genética adecuada. ¿Qué genes influyen, hasta lo que lo conocemos hoy, en que yo sea vulnerable al estrés o resiliente al estrés? Les presento algunos. El gen o la variante alélica del recaptador de serotonina, de esta les voy a hablar. El gen, en realidad, la variante alélica del gen de la MAO. La MAO es la enzima que destruye a las catecolaminas, que hace que se vayan. De hecho, viejos antidepresivos eran los IMAO. El gen de la triptofano hidroxilasa. Esta es la que hace que se forme serotonina desde el triptofano. O sea que ya estamos hablando de algo serotoninérgico, de algo de noradrenalina dopamina, de algo serotoninérgico. La variante alélica que yo tengo del del receptor de serotonina 1B, que es un receptor de serotonina que tiene que ver con la ansiedad. La variante alélica que yo tenga de la catecol o metiltransferasa, que es otra enzima que destruye catecolaminas. La variante alélica que yo tenga del factor de crecimiento neural. O sea que hay gente que nace más protegida para arborizar más su cerebro y hay gente que, aunque no sea retardada mental, nace con menos posibilidad de aprendizaje y de arborización. Polimorfismos de otro receptor de serotonina, neuropéptido I, y que bueno, ya ahora tiene casi 10 años, es el que más estudia Yehuda, se los voy a mostrar
porque es lo que muestra lo que es un modulador epigenético. Esto es la binding protein 5 a glucocorticoides. Vamos con los más fáciles. El CERT. El CERT es como la Biblia de la epigenética. El CERT fue el primero que este señor Caspi publicó en Science, premio Science 03. Caspi es inglés, pero decidió ir a hacer este trabajo a Nueva Zelanda. ¿Por qué a Nueva Zelanda? Además de las excelentes playas, supongo. A Nueva Zelanda porque dijo, es el país más multicultural del mundo. Y es cierto. O sea que hay gente de muchas culturas, gente de muchas religiones, gente de mucho origen evolutivo distinto. Está la reina maorí y está el primer ministro que todavía es inglés, por ejemplo. Y entonces, ahí estudió en chicos, creo que eran acá entre 21 y 27 años, una población, agarró 1.300 estudiantes, los sometió a escalas de estrés, no tan temprano, sino a escalas de estrés habitual. Le quedaron 847 de esta escala de eventos de estrés y dijo, les voy a hacer la variante alélica del CERT. Dos cosas importantes. ¿Cuáles son estas escalas? Las mismas que tienen las compañías de seguro. O sea que son mudanza, abandono escolar, muerte de un familiar, divorcio. Se me fue la empleada doméstica, siempre hago el mismo chiste. Esto es más estresante que el divorcio. Es más fácil conseguir un nuevo marido, a las pruebas me remito, que una buena empleada doméstica. Entonces, sometidos a esas escalas, se quedó con estos 850 pacientes, les midió la variante alélica del CERT y miren lo que descubrió. Los que tenían alelo, uno puede tener, acá no está escrito, variante alélica del CERT corta o larga. O sea que puede tener XX, sería homocigota para corta, o en inglés es SS de short, homocigota para corta. Puede tener dos largas, homocigota para larga, LL, o puede tener heterocigota largo corto, quiere decir XL. Lo que él descubrió, y es la Biblia en esto, es que el que tenga dos alelos largos, que solo entre estos chicos el 32% de la población no hacía depresión, aunque tuviera 5 escalas de marcadores de estrés. O sea que estaba protegido, o sea que diríamos nosotros, era resiliente. En cambio, los que tenían short o XX, dos alelos cortos, o aunque tuvieran alguno largo, que uno diría protegía, XL, SL, sí hacían depresión ante el estrés. ¿Qué quiere decir esto? Que el 70% de la gente sometida a estrés se va a deprimir. Pero ¿qué quiere decir esto? Que es más grave. Que el 70% de la población mundial tiene una bomba de recaptación de serotonina hipofuncionante. Por eso pasa esto. O sea que el 70% de la población mundial no va a responder a serotoninérgicos, SSRI, salvo que los dé en dosis más altas de las que me había aprobado la FDA. Todos igual sabemos, cuando hablemos mañana de depresión, que en las depresiones moderadas a severas usamos duales. Pero si queremos usar serotoninérgicos, por favor, dosis más altas. Esto fue reproducido en todo el mundo. El primer país latinoamericano fue Uruguay, el segundo Chile, el tercero Argentina. En Argentina se hizo en hospital público, otra cosa que nos enorgullece. Y demostraron todos lo mismo, que el 70% de la población nació con la posibilidad de cualquier estrés, y ninguno de nosotros vive en un tupper, o sea que todos tenemos alguna situación de estrés, va a ser un episodio depresivo. Y vincularon el CERT también a la depresión, como a la ansiedad, a la violencia y al suicidio. Y Weinberger mostró que las personas que nacen con algún alelo corto de CERT tienen más predisposición a responder con miedo ante la alerta. O sea que ya nacieron más tímidos, más temerosos, más depresógenos. Esto tampoco existe más, que es mi instituto, pero fue la primera vez que yo presenté esto en un congreso mundial de trastornos depresivos en Mendoza. Y por eso me encanta, porque había puesto CERT o no CERT depresivo. Y fue obviamente en el 05, esto era recontra novedoso. Ahora lo sabe mucha gente, pero igual lo pongo absolutamente siempre. Fíjense, por ejemplo, este trabajo que es en monos, que dice cuándo los monos abandonan la manada. El mono con LL se queda más tiempo, porque es elegido como el macho alfa. Los demás se van perdiendo por el camino.
se van perdiendo porque no dominó, van a formar por ahí otras manadas. Hasta hoy se pensaba, esto es 0,7, ahora hay mucho más que decir, que uno es más vulnerable al estrés y a hacer depresión si pobrecito, cualquiera de ustedes pertenece a este 30, que puede llegar a ser el 70, si es SL, del CERT con algún brazo corto, y en el BDNF tiene genes VAL. Los genes que protegen del BDNF son los MET. O sea que hay más vulnerabilidad si naciste con este CERT y con este BDNF. Y el BDNF se hace en mi país, además lo digo, porque el CERT sale 1.200 pesos, que en este momento son $20, y el BDNF sale $30, o sea que no es imposible. Después les voy a contar, si hay tiempo, un trabajo que hicimos de resiliencia con esto. Yo me lo hice, por ejemplo. Yo tenía que saber, y por supuesto tengo el L. ¿No les sorprende? Por eso puedo hablar 15 horas. Y en cambio, la gente que nació con el LL y con el gen MET, me hice solo el CERT, no me hice el BDNF, tiene mayor resiliencia. Este es ese trabajo, versiones de BDNF debería haber estado antes. Y esto es para saber que toda esta señalización de glucocorticoides influye en el tipo de CERT que tenga. O sea que la variante alélica del CERT corta hace que tenga más reactividad y más posibilidad de que aumente el cortisol ante el estrés. Por eso me deprimo. Y esto es el trabajo último de Yehuda, que les voy a mostrar porque me parece interesantísimo, tampoco es tan último. Fíjense, Yehuda no me hace caso y pone acá corticolímbico. Los genes que están involucrados en la regulación del eje adrenal. Todos estos. A Yehuda se le ocurrió estudiar este. Se los mostré antes. El binding protein 5 de los glucocorticoides. Les muestro dónde está. Esto es el receptor de glucocorticoides. Estos son proteínas de shock, de proteínas térmicas, se llaman heat shock proteins, que tienen que ver con la maduración celular, es biología molecular, no nos vamos a meter en eso, pero también tienen que ver con el estrés. Para que el cortisol que está afuera se una a este receptor, repitamos que puede estar así, cortisol venga bien a mí, o puede estar así, pero precisa de esta binding protein, proteína de unión. Esta binding protein 4, que también acá está, la molécula de glucocorticoides, otra binding protein y otra heat shock protein. Todo esto se va a unir acá y esto es lo que va a hacer que se haga o no se haga cortisol. Pero, ¿qué mostró Yehuda? Que los chicos, como si fuera anterior, que tienen alguna adversidad, vivencia infantil traumática, los que tienen, acá al revés, los que tienen ese binding protein, el gen largo, tienen más posibilidad de hacer estrés postraumático que los que tienen 1 y 1 o los que lo tienen corto. O sea que al revés que el CERT, pero es otra cosa, y esto sí es epigenética. En realidad el CERT también es epigenética, porque si vos nacís con el brazo corto, pero nunca tenés una situación de estrés, no te vas a deprimir. El problema es que situación de estrés tenemos todos. Lo que está demostrando acá Yehuda es que ante una situación de infantil de estrés, si tenés ese brazo, si tenés ese tipo de binding protein, vas a hacer una depresión peor. Entonces, lo que está haciendo ella es buscando marcadores de estado, otra vez, el que ya nació con la probabilidad, y ese parece ser un marcador de estado, o sea que deberían hacérselo a la gente que manden los yanquis a la próxima guerra, sea contra México, sea contra Rusia, sea contra quien sea, y que esos no vayan a la guerra, que hay también marcadores de estado, los que vuelven de la guerra con ese marcador, pero que hay también marcadores de recuperación. Entonces, mandemos a la guerra a los que tengan marcadores de recuperación. Y ya terminando, voy a irme al otro lado, a esto, infancia enriquecida. E infancia enriquecida es precisamente si yo no nací, o sí con la genética adecuada, pero no me la torció una vivencia infantil jorobada, me da este fenotipo resiliente que ya se los mostré. Veamos algunos ejemplos de infancia enriquecida. Y entonces, fíjense, más experiencia traumática temprana que estos ratones que nacieron por fertilización in vitro. ¿Y qué le pasó a estos ratones? Nacieron sin amígdala.
Entonces, estos ratones murieron por no poder defenderse. Una vez yo estaba dando esto y una médica me dijo, ¿y la fertilización asistida en humanos? Y obviamente yo creo que una mamá que hizo una fertilización asistida, que le costó mucho tener un chico, pero en realidad le da tantas conductas preventivas que le enseña a suplantar la función preventiva de la amígdala con otras cosas. Pero esto es la experiencia traumática temprano. Ahí está, presentan sobre todo los machos pro beta un menor grado de ansiedad, se cree que estaría alterada la amígdala, alterándose la respuesta emocional del miedo, la agresividad y ciertas circunstancias de la supervivencia. Son ratoncitos muy buenos que si otro ratoncito los asusta, se mueren. Schultz concluye que las diferencias observadas son debidas a alteraciones en ciertas áreas cerebrales causadas por el procedimiento artificial de la reproducción. Vuelvo a repetir que yo les muestro esto, pero no estoy infiriendo que sea igual en humanos. Y esta experiencia, ¿conocen la experiencia de Minnie con ratitas? Yo me la acuerdo siempre porque Minnie, no escrito así, pero no, es la mujer del ratón Mickey. Entonces me acuerdo que es de Minnie. Se las voy a hacer acá porque es más fácil hacer. Yo soy una mamá buena, rata buena, que tiene ratitas y entonces las acicalo, las acaricio, las lamo a estas ratitas y a estas ratitas me las sacan y al tercer día las matan a las ratitas y en las ratitas muertas ven que tienen muchísimo crecimiento neuronal, muchísima sinaptogénesis, muchísimo ARN mensajero para hacer receptores normales a glucocorticoides, receptores a antiapoptóticos. O sea que tienen un cerebro que no solo está bien al tercer día, sino que está preparado para tener una vida plena y feliz. En cambio acá viene una rata mala. Y esta rata mala tiene sus ratitas y esas ratitas no les da pelota. Lo que hoy decía neglect como ninguneo, me da lo mismo tener las ratas o no ratas. Las matan esas ratas y esas ratas no tienen desarrollado el cerebro. Pero ¿cuál es la experiencia que hace Minnie? Cambia las madres. Entonces a esta, que es la rata buena, que soy yo, me pone los ratitos pobres, retardaditos, que nacieron de mi hermana mala. Y a la rata mala le pone mis ratitos, que son buenos. Al tercer día vuelven a matar a los ratitos. Obviamente será en otra fecundación. Y entonces ven que los ratitos buenos, los que habían nacido de Andrea buena, van a la Andrea mala y no cambian. Como si haber sido acicalados esos 3 primeros días de vida, le dan resiliencia y buen cerebro para siempre. Que después de esos 3 primeros días de vida, esta rata mala no les dé pelota, no les tuerce el cerebro. Otra vez, vivencias infantiles, época de mielinización, en la rata 3 días. Pero las malas, que me las puso a mí, yo después de 3 días empiezo a acicalarlas, empiezo a lamerlas y empiezo a lograr un desarrollo cerebral. O sea que lo que muestra Minnie es que por nacimiento, yo buena, o por infancia enriquecida, cuando me pusieron a las de mi hermana mala, yo logro que esta rata tenga un desarrollo normal. Lo bueno de esto es pensar que en la oportunidad que puede tener un chico dejado en un buen orfanato o adoptado por una familia no biológica de rehacer su vida, ¿no? Esto es lo bueno. La parte que esto que uno diría, bueno, ¿qué hago en el humano? ¿Cuánto es 3 días de vida de rata o 6 días de vida de rata? 5 o 6 años. O sea que estamos siempre en las mismas ventanas de tiempo. Y entonces acá dice, el ambiente enriquecido aumenta la potencia sináptica. Otra vez, lo que ya les dije, siempre no, en los primeros años de vida, en la infancia y a veces en la adolescencia. Y volvemos a la adolescencia, lo que habíamos hablado con la doctora. Las podas sinápticas en la adolescencia son tan importantes como la sinaptogénesis y el crecimiento antes de la adolescencia. O sea que, ¿qué estoy diciendo además con esto? Fíjense, otra vez la parte filosófica. Les habrá pasado a todos, como me pasó a mí, sobre todo con mi hijo varón, que
quiero hacer judo a los 4 años. A los 6 meses, no. Vi a los de al lado que hacen taekwondo y me gusta más el taekwondo. Después, al año, las artes marciales no son para mí. Quiero aprender a tocar guitarra. Después, bueno, no, ¿sabes qué? En realidad la guitarra toca todo el mundo. Voy al piano. Después pasó por la época del ukelele, cuando se puso de moda el ukelele. O sea que hemos tenido todos los instrumentos. Después en la mitad, y es cierto esto, voy a hacer un deporte. En el colegio hay rugby, voy a hacer rugby. Bueno, el rugby es muy importante en mi país, pero es un deporte de chicos ricos, oligarcas, o sea que es muy cerrado el rugby. A mí me parecía muy agresivo, más allá de que fuera cerrado. Duró en rugby 3 meses y dijo, lo mío es el fútbol, porque en realidad el fútbol es más de equipo, con lo cual yo estaba absolutamente de acuerdo. Pero entonces vos decís, la guita que gasté en los 15 años de este pibe, ¿para qué? ¿No? Para que al final ahora, ¿qué hace este pibe después de haber dejado 3 carreras? Hace casas de adobe para vender en Rocha, en Uruguay. Le va bien, pero se volvió ecologista, planeta verde, todo lo que estudió no importa nada, ni siquiera toca la guitarra. Nada. Pero vos decís, es una maravilla la neuroplasticidad, no sé para qué, porque ahora es esto, pero la neuroplasticidad que adquirió este chico. Porque cada cosa nueva que quiere hacer un hijo es algo neuroplástico en esa zona del cerebro que estamos estimulando. Pero después de los 16, 17, ya viene la poda sináptica normal, que debería decir elegí un deporte, un instrumento, una carrera. Bueno, ya les digo, mira, ahora me doy cuenta que eligió 3 carreras, o sea que nunca dejó la adolescencia. Pero la realidad es que todo es neuroplasticidad, aunque no te salga el mejor pianista, aunque cuando jugaba al fútbol no era Messi o no estaba para los Pumas en rugby, pero era bueno, hacé, divertite, porque todo eso es neuroplasticidad. ¿Qué pasa? Ya lo vimos, con el eje adrenal en la gestación. Dijimos que el CRH aumentado producía chicos de bajo peso y al revés también. Los chicos que nacen pretérmino tienen inmaduro el sistema de CRH, con lo cual van a tener menos probabilidad de defenderse del estrés de por vida. Entonces, para ir terminando con resiliencia, podemos decir que hay varios escalones en la resiliencia. Que la resiliencia puede ser, como dice acá, celular en cada célula, ahora se los muestro, tisular en cada tejido, personal o social. La de la célula la tengo, ahora se las muestro. La tisular no sé si la traje, pero es la que muestra que los que son buenos, o incluso buenos los vimos en inmunidad. La hormona de crecimiento, la prolactina y la TRH son los buenos que me van a dar resiliencia versus la CRH, que es la mala que me va a destruir la célula. Celular, los factores de crecimiento neurales versus el factor de necrosis tumoral, que ya les dije que era el que me producía depresión y cosas jodidas. Hay una resiliencia personal. Obviamente, ya acá me estoy metiendo con algo filosófico, antropológico, que es tener adaptación, como dije en una diapositiva antes, y autonomía. Autonomía quiere decir que no me mantengan mis viejos, como a los adolescentes actuales, ¿no? Sino que tenga autonomía de movimiento, control de los impulsos y autonomía económica. Y social, más allá de la personal, que tenga apego al resto de la sociedad, amparo y buenas conductas de afrontamiento. Esto es resiliencia celular. Para los que no son médicos, esto tal vez parezca, uy, otra vez una diapositiva complicada, pero es mucho más fácil de lo que creemos. Dice resiliencia celular y como, no sé acá, pero en mi país, las maestras te ponían, a ver, las maestras son una rama también rara, las maestras, de primario, ya les dije lo del corazón. Pero en un momento cuando nosotros éramos chicos, las maestras te ponían 2, 3, 8, 9, 10. Después vino en una época en mi país donde eso traumatiza a un chico de por vida. No se le puede poner una nota a un chico. Entonces pongámosle una carita feliz o no feliz, como si el chico no interpretara igual, ¿no? Es como creer que los chicos son tarados, que no se van a dar cuenta que una carita para abajo
Damasio nos los dijo, que una carita, los chicos leyeron a Damasio, la maestra no, que una carita para abajo va a ser está mal y una carita para arriba va a ser está bien. Y encima, lo que está bien lo corregían en verde y lo que está mal lo corregían en rojo. Eso pasaba en mi país, o sea que se daba cuenta, no sé, hasta la portera, que no hubiera leído si era un 8 o un 5, pero que veía qué color tenía la carita. Bueno, entonces, esto está hecho igual. Todo lo verde es bueno y todo lo rojo es malo. Y entonces, parece hecho por las maestras. Entonces, fíjense, acá dice, factores genéticos o ambientales, o isquemia, que es más grave, o episodios afectivos hacen que aumenten los glucocorticoides. De memoria ya, ¿no? Estos glucocorticoides activan el NMDA, que es la parte neurotóxica, son los factores neurotóxicos del cerebro. Estos factores neurotóxicos hacen que haya mucho calcio intracelular, factor que hace que la célula se active mucho, y se active mucho puede ser que se muera en la activación mucha. Rojos, malos. ¿Qué dice acá? Antidepresivos. Ya les dije que aumentan las monoaminas, ya les dije que aumentan el factor de crecimiento, ya les dije que aumentan la inmunidad. Ahora les presento, y creo que también se los dije, pero si no lo repetimos, que además normalizan los antidepresivos los glucocorticoides. Los antidepresivos normalizan, ahora lo decimos de nuevo, el BDNF. El BDNF o el factor protector del cerebro activa los receptores TRKB y empiezan un montón, una cascada de cosas, de la cual la que más hay bibliografía es sobre la proteína CREB, pero que termina en beta-cell 2. ¿Qué es la beta-cell 2? Es un factor antiapoptótico. Es como si fuera un barrio donde hay un montón de puertas, donde la guerrilla dice, me metí con la guerrilla hoy, la guerrilla dice, voy a matar a todos esa hilera del barrio, salvo a los que tengan una cruz en la puerta. O sea que esa cruz en la puerta, ¿qué hace? Que esa célula sea inmortal, que no entre en apoptosis. Apoptosis es la muerte celular programada. Es la célula que nació y sabe cuándo va a morir. No es que vino alguien y la atacó, o sea que lo de la guerrilla está mal. Pero bueno, para el ejemplo, viene la cruz y esa cruz es el beta-cell. O sea que cualquier célula que tenga una beta-cell no va a morir, va a estar protegida. Verdes. Antidepresivos, vuelvo a decir, hacen que las células no mueran. Antidepresivos, vuelvo a decir, hace imposible que el calcio o los glucocorticoides maten a esa célula. Pero por el otro lado, acá tenemos una mitocondria. ¿Qué es una mitocondria? Este es el núcleo celular. ¿Qué es una mitocondria? Son las bolsitas generadoras de oxígeno que tiene cada célula. Vamos a ver mañana que es una de las principales alteraciones en fibromialgia. Entonces, la mitocondria, como tiene estas sustancias que responde al oxígeno, puede tener beta-cell indiferenciada, que va a ir a beta-cell 2, si no la agarran, y es fácil acordárselo porque es BAD y VAX, los malos de la película. Si agarran los malos de la película a esto va a ir a la muerte. ¿Y cómo va a ir a la muerte? Activando caspasas. ¿Qué son las caspasas? Enzimas de necrosis. ¿Cómo me lo acuerdo yo? Porque la apoptosis termina comiéndose a sí misma y no se nota que alguien que se autocomió. En cambio, las caspasas producen gliosis, o sea que dejan cicatriz, dejan una marca de que ellas mataron a la célula. Caspasa, caspa. Cualquiera que tiene caspa tiene la señal que tiene caspa. Así se lo pueden acordar. Quiere decir que acá las caspasas activadas por la BAT y por la VAX, activada por la P53 que se llama receptor de muerte, terminan matando a la célula. Esto entonces es la resiliencia de cada célula, todos los verdes contra los rojos. Esta es la resiliencia. Primero, después de esto dije que había una resiliencia tisular, que eran los buenos, TRH, prolactina, hormona de crecimiento, contra el CRH cortisol. Pero después dijimos hay una resiliencia personal, psicológica o biológica. Pensemos en la parte biológica. ¿Quién va a ser resiliente? El que tenga hiperactivado el prefrontal, el orbitario, o sea que el que piense en los demás, el que no piense solo en sí mismo.
¿Quién va a ser resiliente? El que tenga un paralímbico suficiente para modular la amígdala. Obvio. Otra vez, esto es mucho más fácil que leer a Lacan. Todo se explica, se induce, se infiere. Tiene una rápida, todo aquel que tenga una rápida recuperación y respuesta al estrés, que con el estrés aumente el cortisol y después se adapte, Celí, Canon. Eso es buena, que no haga ni para abajo estrés postraumático, ni siempre arriba estrés crónico. Que tenga un cortisol basal bajo, de modo de darle changüí. Estos son distintos trabajos, pero están buscados todos en uno para que sea fácil explicar. Que tenga un cortisol basal bajo como para dejarle una ventanita como para que suba ante una situación, versus oxitocina muy alta. No tan alta como para que me estafen los demás, pero además que tenga anticuerpos antiinfluenza elevados. ¿Por qué el señor que hizo esto? Para decir que la inmunidad está como corresponde. O sea, que tenga todo lo que habíamos visto como psico, todo lo que habíamos visto como neuro, cortisol y oxitocina, y todo lo que me has visto como inmune. O sea, que tenga un sistema psico-neuro-inmunoendocrino adaptado. La oxitocina saca el miedo, esto ya se los dije, esto es la de la oxitocina y el conflicto matrimonial, donde ellas se calman antes. Pero también dije que había una resiliencia personal, psicológica, antropológica. Esto está sacado de un estudio de Braverman, que lo escribe en inglés, que lo hizo en una revista. A mí me encanta leer cualquier cosa, se habrán dado cuenta, porque la revista se llama Tobacco Research. Yo ni siquiera soy fumadora. Pero me vino esto y yo dije, resiliencia en hijos no fumadores de fumadores crónicos. Veamos qué dice, hace bastantes años. Y él había puesto en inglés, pero a mí me encanta hacer acrónimos y traducir todo con la misma letra. O sea que lo hice para que se entienda, todo con as. Y entonces fíjense que él dijo que son resilientes, que tienen ejemplo de una cosa y pueden mantenerse sin la adicción, porque tienen autonomía. Otra vez, pueden mantenerse solos, pueden tomar decisiones, son asertivos, pero también puso autorregulación. Otra vez, que no se manejan por impulsos, que pueden contar hasta 10 antes que la amígdala dispare, que tienen análisis resolutivo de problemas. Quiere decir que no siguen siempre en una misma dirección, que tienen, como diría Lourdes, libertad para tomar una decisión sin joder a los demás, pero libertad, no inducción, no mandato. Para esto hay que haber sido criado en un ambiente familiar cálido pero demandante. ¿Ustedes saben quién es el doctor Spock, además del de Viaje a las Estrellas? No. El doctor Spock era un pediatra, psicólogo infantil o pediatra, no sé, de cuando yo era chiquita, que decía que a los chicos había que criarlos absolutamente libres. Es un poco lo que vuelve, todos son modas, todos son péndulos ahora, ¿no? O sea, que él lactara cuando quisiera, que durmiera o no con los padres, que de chiquito hiciera el bolonqui que quisiera, que no ponerle límites nunca. Yo me acuerdo que yo era chica y mi vieja decía, pero qué ridículo este tipo, ¿cómo va a decir que a un chico se lo puede hacer este laissez-faire porque sí? A los 5 años, el doctor Spock públicamente en un congreso de psiquiatría pidió disculpas por lo que había dicho. De que él decía ahora que había que tener este ambiente cálido para promover el crecimiento de un chico intelectual y emocionalmente, pero que había que poner límites. ¿Qué había pasado? El doctor Spock había leído más sobre psicología, no, había tenido hijos. O sea que una cosa es hablar desde el librito y otra cosa de verdad es la experiencia. O sea que ambiente familiar cálido pero demandante. Con afecto del grupo de pares, que es algo que al menos en mi país es bastante difícil. En un laburo o en lo que sea hay una competencia extrema. Con amparo social, en mi país al menos los jubilados se mueren de hambre porque no hay buenas pensiones. O sea que el amparo social se acaba cuando uno dejó de trabajar y cuando además los hijos te ignoran por ser viejo. Altas expectativas parentales. Quiere decir, no, me da lo mismo. No, te tenés que sacar un 10.
te tenés que sacar un 10 para mí, pero no me da lo mismo que vayas a la escuela a vaguear, no me da lo mismo pagarte un buen colegio, aunque sí me dé lo mismo la neuroplasticidad que conté antes de mi hijo Ezequiel, pero no me da lo mismo que hagas cualquier cosa, que salgas con tus amigos y que vuelvas a cualquier hora y que al otro día no vayas al colegio. Esto le va a dar, para Braverman, un amplio repertorio de oportunidades ante cambios vitales. Que esto es en definitiva lo que es la resiliencia, poder decidir con libertad qué me conviene hacer y vuelvo sin joder al otro. Esto es hecho por una licenciada que se llama Pilar algo, no me acuerdo, está muy mal que no me acuerde, que hizo un plan para las primarias de mi país y yo por supuesto lo traduje todo con IS, porque me gusta esto de los acrónimos así, y eran los pilares de la resiliencia que se iban a enseñar en el colegio primario. Lejos está decirle que no te enseñaron nunca. Pero esta Pilar Bowden se llama, lo que hizo fue esto, decir que era indispensable la introspección, que es precisamente lo de la autonomía pero pensada, la independencia, que es también autonomía, la interrelación, que es esto del amparo de los pares, la iniciativa, que esto es de ser autónomo y tomar decisiones. Y ahora ella agrega, imagen personal de autoestima, importantísimo, que Braverman no lo puso. Pero esto sí, es necesario enseñarle al chico, vos valés por lo que sos, no te compares con los demás, no aceptes el bullying porque sos más gordito o tardás más en entender. ¿Y acá qué puso? Ideales morales. Y es lo que decíamos hoy, no ideales morales religión evangélica que hablábamos hoy, sino ideales morales de sé empático con tu prójimo, entendé que no sos lo único en la tierra. Tenés que estimarte, pero no sos lo único en la tierra. Hay cosas que están bien y cosas que están mal. Si tu amiguito en el colegio trajo un sándwich más rico que el tuyo, no tenés derecho a sacarle el sándwich. Ideales morales que son aumentar la corteza orbitaria. Pero también puso estas dos cosas. Imaginación creativa, que es lo que yo les dije que el biodescodificador dijo que yo no tenía, e ingenio humorístico. O sea que esto lo sabemos, todo con humor se vivencia mejor. Un duelo con humor se vivencia mejor. La gente va a los velorios y se ríe de los mismos chistes pavotes. ¿Es porque son pavotes? No, es porque el ingenio humorístico disminuye el dolor. Reírse disminuye el dolor, no con la pelotudez de ja, je, ji, jo, ju, ¿no? Pero, y esto uno lo hace en psicoterapia, o no les pasa, a mí me pasa, que muchas veces uno imita al paciente exagerando lo que dijo. Ay, pobrecita, y entonces no vas a poder soportar que él te miró mal, y yo te reentiendo porque esa mirada, y el paciente se ríe con uno cuando se ve reflejado en algo que estamos exagerando. El ingenio humorístico, yo soy muy de reírme siempre. Y hay pacientes que vienen por ahí por primera o segunda vez y dicen, a mí me embola que vos te rías cuando yo estoy por llorar. Y yo le digo, en un mes nos vamos a estar riendo juntas. Y eso es ingenio humorístico. O pacientes que te dicen, escucho tu risa con otro paciente y digo, si el otro paciente se ríe con Andrea, es que yo también puedo estar mejor. O sea que el ingenio humorístico es indispensable. Resiliencia, entonces les dije, uno puede nacer divino o hacerse divino por la infancia enriquecida, pero ¿qué pasa si yo no nací con resiliencia? Si yo no me crié con resiliencia, ¿puedo adquirir resiliencia? Fíjense esto. ¿Cómo adquiero resiliencia? Con terapia, con factores de crecimiento neurales, subcutáneos endovenosos, terapia génica con virus o fibroblastos modificados. No voy a hacer eso para resiliencia. Sí se hace para Parkinson, para Alzheimer, pero no voy a hacer eso para resiliencia. Sí ser japonés. Dietas con restricción calórica pobres en hidratos de carbono simples. O sea que hidratos de carbono con poco índice glucémico. Arroz integral. Japonés, comiendo menos de lo que necesito. Paciencia oriental. Así me hago resiliente. De hecho, son uno de los pueblos más resilientes que hay, ¿no? Los orientales que han soportado bombas, que han soportado... Hoy estoy guerrillera. Y que no hicieron resiliencia. Acá dice tratamiento antidepresivo sostenido, porque les conté que los antidepresivos aumentaban el BDNF y sacaban los glucocorticoides. Pero el modo más barato,
Pero más complejo de adquirir resiliencia es rodeándome de amor y amparo. Este parece fácil, pero es el más difícil. Ya estamos terminando, pero entonces me acordé que no les conté cuando les iba a contar de los factores de crecimiento neurales. Pensé, a lo mejor después viene mañana, no sé, pero se los voy a contar ahora. Ustedes saben que Rita Montalcini se ganó hace 2 o 3 años el premio Nobel por el descubrimiento de los factores de crecimiento neurales. No sé si la recuerdan, es una viejita muy alta con el pelo muy blanco, ojos celestes, divina, norteamericana. Norteamericana por opción, porque ella venía, italiana, y venía en el barco con su prima, Elena Sacerdote de Ludwig, que sí descubrió el BDNF. Rita descubrió el FCN. De todas maneras, los dos sirven para lo mismo. Pero eran primas que huyeron después de la guerra, sus papás, hermanos, de Italia. Rita Montalcini, los papás llegaron a Nueva York y dijeron, este es nuestro lugar en el mundo, nos quedamos acá. Los papás de Elena dijeron, no, nos va a costar el inglés, esto es real, nos va a costar el inglés, sigamos a Buenos Aires. Dudaron en bajarse en Río, llegaron a Buenos Aires. Elena Sacerdote de Ludwig, hasta hace 2 años que murió, trabajó en el CONICET, el Centro de Referencia de Ciencia y Técnica de mi país, y ahí descubrió el BDNF, carteándose permanentemente con Rita, las dos primas, contándose los adelantos de una a la otra. Todos los argentinos decimos, Elena hubiera merecido también el premio Nobel y lo hubiera tenido si se hubiera quedado. Sus papás hubieran dicho, aprendamos inglés y nos quedamos en Nueva York. Pero miren, ahora voy a hablar a favor de la cultura latina, de que Rita Montalcini dedicó toda su vida a descubrir el factor de crecimiento neural, pero murió soltera. Elena Sacerdote es Elena Sacerdote de Ludwig. Al estar en una crianza latina, aunque nosotros nos criábamos europeos hasta los últimos 20 años, al tener una crianza latina, Elena murió con 5 hijos. Se casó y tuvo 5 hijos. O sea que si ustedes me preguntan, creo que fue más valiosa y más feliz la vida de Elena que la de Rita. Porque el premio Nobel no le dio amor y amparo y cariño. Y Elena sí tuvo todas esas cosas. Así que otra vez, lo que les había dicho, porque yo me voy salteando, que estamos en la época de los somas, genoma más ambioma, transcriptoma, cuáles se transcriben, cuáles no de estos genes. Un gen pueden ser miles de proteínas y cuáles pasan realmente a proteínas. Ya lo dije, el estrés es estrés, no es igual a 0 estrés porque usted estaría muerto. Cuando los pacientes te dicen, por suerte no tengo estrés, yo digo, pero yo te escucho hablar. O sea que muerto no estás. Igual cuando los pacientes dicen, ay, por suerte, Andrea, no tengo colesterol. Vieron que esta es típica, ¿no? Entonces yo digo, si no tuvieras colesterol estarías muerto porque no tendrías ni membrana celular. Pero en realidad, y esto es bueno decirlo a los pacientes, con colesterol de menos de 140 estarías vivo, sano y muy aburrido, porque del colesterol salen todas las hormonas sexuales, que lo vamos a ver después o mañana. Y entonces, con menos de 140 no se hace ni estradiol ni testosterona. O sea que uno vive muy sanito en una cajita de cristal sin relacionarse con nadie. Entonces, otra vez, no es S3 igual a S0, pero tampoco tenemos que llegar de S3 a S4. Acá estaba, vieron que me mezclé todo, porque yo soy de asociar todo con todo como la materia, de que uno podría ser vulnerable, me deformo como persona, me deprimo como persona, me deformo como material, resiliente, vuelvo a mi lugar, crezco con cada crisis, o ácrito, no aprendo nada de lo que me pasa. ¿Cuáles son lo nuevo que tenemos que estudiar en estrés? La adaptación versus a la desadaptación a la crisis. No es solo el CERT y el BDNF y las conductas aprendidas. Tiene que haber otras cosas. La diferencia entre estrés y distrés, porque hablamos de, vieron que en estrés uno dice, hay euestrés o hay distrés. Eso es lo correcto. Pero cualquiera que lea un libro de estrés está puesto estrés como sinónimo de distrés. Nadie habla de eustrés y estoy ya cansada de decirles que el estrés es normal para vivir. Entonces tendríamos que empezar a cambiar palabras.
cambiar alostasis y entender mejor mecanismos biológicos de carga alostática. En este esquema que estamos haciendo, que yo no lo hago, que yo aporto pacientes, están viendo que la disminución de MOPEC es el catabolito de excreción de la noradrenalina, y decía algo de noradrenalina, y están viendo que cuanto MOPEC más bajo tenés, más carga alostática tenés, además del cortisol. Hay que redefinir vulnerabilidad versus resiliencia y resiliencia versus acritud, porque acritud, salvo yo, eso fue re argentino, yo, no lo pone nadie. Y homeostasis versus homeodinamia. Lo que dije antes, homeostasis es, me paré, me adapté, me paré. No, me adapté y esa nueva adaptación me lleva a un nuevo cambio que me lleva a un nuevo cambio. Y entonces, cuando yo digo, ¿qué hay de nuevo, viejo? Repitiéndole que Bugs Bunny es de la misma época que Cannon, y entonces recién dije que tiene que haber de nuevo al estrés, siempre termino con esto, miremos esto. Este es Celí, y resulta que Celía que había puesto hipotálamo, hipófisis, arenal, timo. O sea que yo les conté que resulta que a mí lo de inmuno me costó adquirirlo, y Celí ya ponía lo de inmuno. Y entonces digo, si quieres novedades, vuelve a los clásicos después de saberte lo que dicen los actuales. Sobre todo lo que dice una tal López Mato, que es un actual en vías de convertirse en clásico.